La primera lectura de hoy nos presenta un momento fundamental en la historia del Antiguo Testamento, cuando los israelitas van llegando al Mar Rojo y entonces el faraón, que al principio había dejado partir a los israelitas, cambia de parecer y organiza una fuerza de choque y él mismo forma parte de ese ejército que va a caer sobre los israelitas, básicamente para hacerlos regresar y para que ellos sigan esclavos, por supuesto. Conocemos el desenlace de la historia, el plan del faraón no funcionó y entonces Moisés y los israelitas pueden cruzar el Mar Rojo. Pero hay dos cosas que tal vez en nuestra mentalidad actual nos resultan un poco chocantes, ¿no? Primero, que el ejército del faraón, y seguramente incluyendo al mismo faraón, pues mueren ahogados en las aguas del Mar Rojo. Es un poco triste ese final para esos egipcios. Y segundo, una cosa que también a veces pues nos choca, que es, como dice el Señor, Dios, yo me cubriré de gloria a costa del faraón. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Decir esto es como una especie de exhibición de poder de Dios? ¿Es de eso de lo que se trata? Observemos que cuando se inician los intercambios entre Moisés y el faraón, esos diálogos, Moisés llega con respeto y mansedumbre a la corte del faraón y lo primero que le pide Dios al faraón por medio de Moisés es simplemente: deja salir a mi pueblo 3 días por el desierto para que celebren una fiesta, una liturgia en mi honor. Eso es lo primero. Ese es el primer contacto entre la voz de Dios a través de su mensajero Moisés y el faraón. Es decir, Dios ofrece una mano tendida al faraón, porque de lo que se trata finalmente es de que el pueblo pueda recordar las promesas que Dios le había hecho. Unas promesas hechas a ese pueblo que era descendiente de Abraham. Le prometió una tierra y le prometió una relación especial de bendición. Recordemos esas palabras tan hermosas que Dios le dijo a Abraham: en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. O sea que lo que Dios tiene para Egipto es bendición. Lo que Dios tiene para el faraón es bendición. Pero esa bendición empieza por el reconocimiento que los israelitas tienen que hacer de quién es el verdadero Dios. Y para eso es necesario que los israelitas recuperen la memoria de quién es Dios. El que le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Quién es ese Dios? Es necesario que los israelitas recuerden quién es Dios para que puedan entonces ser bendición para los egipcios. Faraón, sin embargo, no ve las cosas en esta perspectiva. El faraón solo piensa en términos económicos y sobre todo el faraón no quiere que los egipcios recuerden a Dios. Porque, ¿cuál era el gran desastre económico que iba a suceder por una semana que los israelitas estuvieran dándole culto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Realmente el problema era un problema económico? Pues no. El primer problema no era la economía. Y por eso se equivocan los que quieren hacer una lectura puramente sociológica o económica del libro del Éxodo. El problema no era solamente la economía. El problema es que el faraón no quiere que haya otras divinidades. El problema es que el faraón no quiere que los israelitas traben relación con Dios, que le habló a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y por eso, como el faraón no quiere que ellos recuerden al Dios verdadero, entonces los sobrecarga de trabajo para mantener su mente completamente absorta en la labor. Y esa es la lucha. Pero la primera actitud de Dios, el primer acto de Dios es un acto de mano tendida y de bendición. Pero esa mano tendida fue rechazada. Porque faraón no quiere que los israelitas reconozcan a Dios. Porque al mismo faraón, de acuerdo con la religión de ese tiempo en Egipto, el mismo faraón es una especie de ser divinizado por la religión de Egipto. Entonces faraón no quiere que la gente le dé culto a otros dioses, sino a los dioses de Egipto, incluyéndolo a él mismo, por supuesto, porque en la religión de Egipto era considerado, como sabéis, como un dios. Esa es la situación, y por eso la caída del faraón no es simplemente una derrota militar. Así como la salida de Israel no fue solamente un triunfo económico, la caída del faraón es la caída de la mentira del falso Dios. Y eso, que caigan los ídolos, y eso también se necesita hoy, que caigan los ídolos, que caiga la mentira, es algo bueno para nosotros, es salud para nosotros y es gloria para Dios. Entonces, en todo este plan está obrando la bendita providencia del Señor, que le ha ofrecido primero un camino de reconocimiento al faraón, y al ser rechazado por él y al obstinarse el faraón hasta el último momento, pues entonces tú y tu religión tienen que hundirse en las aguas del Mar Rojo. Y eso efectivamente será señal y será salud
para los demás pueblos. Así que entendamos bien las cosas. Este no es un problema simplemente militar. Esta es una proclamación de cuál es el Dios verdadero frente a la triste obstinación del faraón. Por eso hemos de pedir al Señor que nos libre a nosotros de toda obstinación, porque muchas veces somos obstinados, porque muchas veces nos aferramos a nuestros ídolos y el precio que se puede pagar es tan caro como ahogarse tristemente en las aguas del Mar Rojo. Por otra parte, sabemos que hay diferentes adicciones: adicción al alcohol, al sexo, a la droga, a las redes sociales, al móvil, a los drones. Hoy aparece en el capítulo 12 de San Mateo lo que quizá es un tipo de adicción, la adicción que yo llamo a los signos. Jesús había hecho en torno al lago de Galilea, especialmente en Cafarnaún y alrededor de Cafarnaún, la mayor parte de sus milagros, y podemos suponer que fueron bastantes milagros. Y sin embargo, ¿qué es lo que le dice la gente hoy a Jesús? Queremos ver un signo tuyo. Es decir, parece que no se saciaban, parece que no se cansaban de ver milagros y necesitaban ver más. Es como algunos de nosotros que van de grupo de oración en grupo de oración, buscando mensajes, buscando palabras, locuciones, como si no les bastara lo que aparece en la Sagrada Escritura y en el magisterio y en la predicación de la Iglesia. No quiero decir yo que tengamos que rechazar estos hechos. Por algo Dios ha dado grandes muestras de su ternura en lugares, por ejemplo, como los santuarios, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, o de Lourdes, o de Fátima, o de Medjugorje. Por supuesto que los milagros también son parte de la manera como Él distribuye su gracia y provee a nuestras necesidades. Pero hay que tener cuidado, porque uno se puede volver adicto y entonces se queda buscando los milagros del Señor y ya no busca al Señor de los milagros. Se queda uno buscando los signos de Dios y ya no busca al Dios que da esos signos. Y lo más importante no son los signos que nos da Dios, sino Dios, que con signos, maravillas y milagros, o sin signos, maravillas y milagros, sigue estando con nosotros y sigue reclamando de nosotros aquello que junto con su gracia nos salva, nuestro amor indiviso y nuestra obediencia alegre, diligente y generosa. ¿Qué más milagro que habernos dado a su propio Hijo? ¿Qué más maravilla que lo que tenemos en los sacramentos? Las señales que Cristo da lo hace en libertad, donde Él permanece como señal y como Señor. Cuando se le exige una señal se pretende tener el control. Aquí en mi pueblo, en mi laboratorio, hace una señal donde yo soy el criterio y yo soy la norma. ¿Dónde queremos que esté el control y el señorío? ¿En nosotros o en Jesús? Hay muchas señales que Dios ha dado. Cuando nosotros exigimos esto, Jesús no se presta a este juego porque es un juego donde el hombre se coloca en un lugar que no puede, que no le corresponde y que por tanto le cierra la salvación porque pretende autosalvarse. Una salvación a la carta. Por tanto, eso el Señor no va a hacer caso, claro que no. La señal ya está dada y es la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Quien no crea esto, no creerá ni aunque resucite un muerto delante de sus ojos. Abramos los ojos a las inmensas bondades y hermosuras del obrar divino y reconoceremos quién es Él y el bien que quiere que llegue a nuestra vida. Recuerda, Él les contestó: esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el de Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Amén.